Hola a todos, bienvenidos a este episodio especial de Let's Surrender. Para los que nos conocen y no nos conocen, yo soy Natalia Schlesinger. Aquí está con nosotros mi socia dorada, Prana Weinstock. Y pues Let's Surrender es una plataforma donde hablamos de temas de salud mental a través de testimonios y de bienestar y varias otras cosas más. Pero el día de hoy tenemos una invitada muy especial y vamos a hacer algo que no hemos hecho antes. Brana y yo hemos sido muy cuidadosas de no treparnos a ningún tema que esté relacionado con la política, pero pensamos que el día de hoy vale la pena que lo hagamos. Creemos que hay mucha desinformación y mucho caos y mucho odio siendo generado en el mundo y creemos que a lo mejor esto puede ayudarnos a todos a entender un poco más lo que está pasando desde los ojos de una persona que es experta y no de los ojos de nosotras. Así que no sé si me falta decir algo, Bran. Sí, creo que justo antes de grabar, las tres comentábamos de cómo es importante hablar sobre información real en momentos como hoy, en el 2023, en donde estamos viendo la guerra pasar en tiempo real, ¿no? Y justo estaba platicándoles que a varias personas, biohackers y doctores que sigo, que son como mental health advocates, dicen que ver la guerra en tiempo real pasar en redes sociales nos hace lo mismo a nuestro cerebro que a una persona que es como un poco adicta a ver pornografía. Entonces, sabemos y estamos con todos ustedes en esa parte de no poder parar de scrollear en Instagram y de ver estas imágenes que nos generan tanto estrés, tanto temor, tanto odio o tanta, a veces la confusión, que creo que es mucho lo que está pasando en este momento, nos juega chueco, ¿no? Y nos drena de energía. No dudo que todos aquí en estos días nos hayamos sentido como con una energía diferente que como nos hemos sentido antes del sábado. I'll surrender. ¿Qué puede pasar? Ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Salud mental, bienestar, salud física, emocional, a través de testimonios. I'll surrender. Surrender es aceptar la realidad. Y por eso estamos aquí para caminar con ustedes y combatir el odio y realmente informarlos con facts, no con yo pienso, no con yo siento, no con mi amigo vive o mi trascendencia familiares, sino con facts históricos. Y sin más, porque siento que ya me extendí, Dalia, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, cuéntanos quién eres. Hola, bueno, antes de contar quién soy, o sea, creo que lo más importante de este espacio y que yo soy fiel creyente de eso es que la información, o sea, el tener información nos hace, además de que nos da mucho poder, nos hace también estar más tranquilos. Cuando no entendemos nada, eso nos causa mucha inestabilidad emocional porque no entendemos nada. Pero entre más informados estamos, también pues más vamos a estar listos a recibir este bombardeo de información. Entonces, por eso estamos aquí hoy. Y bueno, yo soy internacionalista por el IDAM y, o sea, en lo que trabajo no es en nada que ver con el conflicto palestino-israelí. Trabajo en consultoría política. Soy consultora política de empresas y organizaciones. En realidad me enfoco en política mexicana, pero durante la carrera todos mis trabajos de investigación fueron, de hecho, enfocados en Hamas. Entonces, como que me agarraron en mi mero mole ahorita que pasó todo. Este es un tema apasionante que despierta muchísimos sentimientos. Es un tema que hablarlo como que es bien difícil dejarlo solamente como en lo que en realidad pasa y no meterle la parte sentimental, porque es un conflicto que pues habla de opresión, habla de muertes, habla de desplazamientos,
o sea, habla de muchos temas que tocan muchas fibras sensibles alrededor del mundo y por eso es un tema bien sensible de hablar y por eso despierta tanto odio, tanto antisemitismo de un lado, islamofobia del otro, porque es un tema bien polémico, pues. Claro, y me encanta lo que dices y creo que es muy importante, ¿no? O sea, cuando hablamos de un conflicto de este tipo y que incluye situaciones que a todos como seres humanos nos mueven esas fibras, se empieza a volver más personal. Estemos o no estemos identificándonos con un lado o con el otro, se vuelve personal porque son situaciones que quizás hemos leído a lo largo cuando estábamos estudiando historia, igual nos causaban ese tipo de conflicto y ahora verlo pasar en tiempo real se siente muy, muy, muy personal, ¿no? Entonces Sí. creo que para empezar, nos gustaría empezar por lo más básico. Entonces, quizás nos puedes platicar un poquito qué es Palestina. Ok, bueno, o sea, Palestina, o sea, la palabra viene de los filisteos, o sea, viene de hace mucho tiempo y así se le llamaba a las personas que vivían en ese territorio. O sea, no me quiero ir como tan atrás, me voy a llegar hasta después de la Primera Guerra Mundial, en donde comienza lo que se conoce como el mandato británico en Palestina, que lo que ocurre es que después de la Primera Guerra Mundial cae el Imperio Otomano, que el Imperio Otomano justo controlaba pues esta zona que hoy es Israel y Palestina, controlaba esta zona, pero cae el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y Gran Bretaña y Francia se dividen el territorio, literal dicen que se sentaron un día y dividieron las fronteras con una regla sin tomar en cuenta a las poblaciones que vivían ahí. Es un acuerdo que se llama el Acuerdo Sykes-Picot, que es meramente geopolítico, se lo dividen entre ellos dos porque unos querían salir al mar y otros querían petróleo. Entonces, por ejemplo, Líbano se lo queda Francia, entonces, y lo que era Palestina se lo queda Reino Unido. Y pues estos años fueron complicados porque es cuando empiezan a convivir mucho las distintas comunidades judías y árabes en este territorio, que en ese momento se llevaban muy bien, había paz, como que era todo cool. Y cuando, o sea, por como ganarse a los líderes de ambas religiones, los británicos le empiezan a prometer cosas a ambos les prometen que ahí se va o sea, uno es la declaración Balfour, en donde le dicen a los judíos que, así son las palabras, ven con buenos ojos la creación de un Estado judío en Palestina y también a los o sea, sí, a los musulmanes, a los árabes, eh, también les dicen que también van a crear, pero nunca se establece dónde, como que, o sea, también Jordania era parte de eso, o sea, es complejo, ¿no? Y pues empiezan cada vez más a llegar judíos debido al antisemitismo en Europa. Y pues después de la Segunda Guerra Mundial se hace este famoso plan de partición de la ONU, en donde se hace la solución de dos estados, uno árabe y uno judío, en donde ya no sabemos la historia, que a los países árabes no lo aceptan, y empieza la guerra que para los judíos es la guerra de independencia, para los árabes es la Nakba, Nakba significa catástrofe. Es una guerra, pues que del lado palestino es muy dolorosa porque hay desplazamiento de mucha gente. Y pues del lado judío lo que se piensa es que pues todos los países del mundo se han creado por una guerra y Israel no es la excepción. Todos los países. O sea, no hay país que sus fronteras no se hayan marcado con una guerra. Todos los países europeos, México, o sea, cualquier país. Y entonces a partir de ahí, bueno, en ese momento el conflicto era con los árabes, con los países árabes. O sea, el conflicto era con Jordán, con Egipto, con Siria, con Líbano, con los vecinos. Todavía no había un representante de los palestinos hasta que se crea la OLP.
que es la Organización de Liberación de Palestina, y más o menos, o sea, todavía hasta la guerra de Yom Kippur, que fue en el 73, todavía era con los países árabes los conflictos. Y se podría decir que hasta las intifadas empieza ya el conflicto directo con los palestinos y ya no con los países árabes. Esto también porque Israel empieza a hacer estos tratados de paz con Jordania y con Egipto. Entonces, el conflicto que en un momento se llamaba el conflicto árabe-israelí, Árabe-israelí. hoy ya no es el conflicto árabe-israelí, sino el conflicto palestino-israelí. Hay muchísimas teorías de dónde viene la identidad palestina, o sea, ni me voy a meter en eso. Hay miles y millones de teorías de dónde viene. Hay gente que dice que viene de millones de años desde los filisteos y hay gente que dice que surge a raíz del sionismo. O sea, que el sionismo hace que, o sea, como que en respuesta al sionismo, a los palestinos no les gusta esa teoría, nada. Y pues eso es como la historia, o sea, eso es a donde estamos ahorita. Y pues empiezan a surgir estos grupos, bueno, no. Entonces, o sea, ¿qué es Palestina ahorita? Pues quién sabe, a quién le preguntes. Va a haber gente sí, o sea, es complejísimo. O sea, va a haber gente que te va a decir que sí es un país y es reconocido por muchísimos países, como por 120 y tantos países, como un país. Pero La tengo ONU no yo lo... una duda y perdón por preguntarte. Dime. Genuinamente es una duda. ¿Gaza es Palestina? Sí, Ok. sí. Es, o sea, sí, o sea, es que va a haber gente que te va a decir que no existe Palestina, ¿ok? O sea, yo, Dalia, sí creo que sí existe. Como país, pues es complejo, ¿no? Porque, o sea, nos tenemos que meter a cosas ya bien teóricas como de qué es un país, ¿no? O sea, si tienes un gobierno, un territorio, una población, entonces esa es la definición de país, entonces sí es un país. Lo reconoce, el reconocimiento internacional es una de las cosas que te hace ser país. Si la tienen, Ok. es complejo. La ONU no lo reconoce como país porque Estados Unidos lo ha frenado. Estados Unidos es de los más fuertes aliados de Israel y lo ha frenado. Entonces, hoy, cómo estamos, cómo está el mapa, es que toda la parte de Cisjordania está dividida en estas tres zonas que son A, B y C. Unas son controladas por Israel, otras son controladas totalmente por los palestinos y otras son como y pues ahí los últimos años ha sido súper complejo porque Netanyahu ya lleva un buen de años en el poder y es un gobierno de extrema derecha, en donde cada vez hacen más asentamientos judíos en la parte de Cisjordania. Entonces, como Para los que que no no está... saben qué es Cisjordania, ¿qué es Cisjordania? Cisjordania es la parte este de Israel, la que está pegada a Jordania. O sea, Ok. si tú ves el mapa, Israel tiene frontera con Líbano, con Siria por arriba, luego con Jordania por al lado y por el sur con Egipto. Entonces, toda la parte de Jerusalén, o sea, como de Jerusalén a Jordania, esa se llama Cisjordania o el West Bank. O sea, es lo mismo. Y pues sí, es de los temas más polémicos, el tema de los asentamientos en Cisjordania. Y luego, por el otro lado, tenemos a la Franja de Gaza, que la Franja de Gaza hasta 2005 era controlada totalmente por Israel. Había israelíes viviendo ahí, pero la población siempre fue mayoritariamente palestina. Y el primer ministro Ariel Sharon hace lo que se conoce como la desconexión de Gaza. Y es un tema, ¿no? La desconexión de Gaza, porque dejan un vacío de gobierno en la Franja de Gaza. Y debido a este vacío, entonces entra este gobierno que en ese momento ni siquiera se consideraba terrorista, que se llama Hamas, que son un partido político y que en el 2006 hubo elecciones y Hamas gana las elecciones en la Franja de Gaza. Entonces, Hamas funciona como partido político, el otro partido político que es dominante en Cisjordania se llama Fatah. Entonces, siempre es como Hamas contra Fatah
y ahí se van. Y Correcto. jamás Eso surge... era algo, perdón, eso era algo que quería como preguntarte un poco, ¿no? Como cuáles son las distintas autoridades palestinas que tienen o distintas entidades que tienen autoridad sobre los distintos territorios palestinos, ¿no? Porque si vemos el mapa, creo que sí es importante pensar, o sea, que Cisjordania está de un lado y la Franja de Gaza está del otro y hay Israel en medio, ¿no? O sea, no están conectados. No están y entre conectados. ellos, lo que yo tengo entendido que me encantaría es que no están ni dirigidos ni empatados en metas, en No. ideales, ni en absolutamente nada. No, a ver, eso es importantísimo entender. Es también, o sea, podría dar una clase solo de eso, pero no se caen bien, no se llevan. Porque, primero, o sea, ¿cómo surge Hamas? Hamas surge como esta opción no corrupta de Fatah, de la autoridad palestina. Porque la autoridad palestina ya había tenido problemas de corrupción. Entonces, jamás sale como esta nueva eh, opción para los palestinos, que hoy está súper corrupta, o sea, hoy jamás es súper, súper corrupto. El partido político es muy, muy, muy corrupto, ya, o sea, pues, tienen igual de problemas que la autoridad palestina. Y incluso hubo una guerra civil palestina entre estos dos grupos. No se llevan nada bien porque jamás critica que Fatah es como muy soft hacia Israel, porque la Autoridad Nacional Palestina sí reconoce el Estado de Israel. Pero los que son reconocidos como el representante legítimo de los palestinos ante la comunidad internacional es la Autoridad Nacional Palestina, no jamás. Uh-huh. Pero jamás pues sí tiene mucha aprobación. Ahorita ya no tanto, la verdad, pero llegó a tener muchísima aprobación. Jamás, más que la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, pues si te pones a ver, pues quién tiene más legitimidad, pues llegó un momento en el que jamás tenía más legitimidad, porque tenía más votos. Y pues ahorita, no, o sea, no se llevan bien, o sea, son muy diferentes, ¿no? Jamás es religiosa y Fatah no, Fatah es laica, es como puramente política. No se basan en la religión para sus cosas, o sea, es político. Y pues ellos son los que o sea, no son reconocidos como país en la ONU, pero sí son observadores. Es un país observador en la ONU. Y pues no es jamás, o sea, jamás no es el que va a la ONU, me explico, es la Autoridad Nacional Palestina. Ellos son los que van a la ONU, o sea, ellos son los que ante la comunidad internacional son los voceros. Okay. También porque pues, son con los que Israel puede hablar, porque reconocen a Israel. Se supone que Israel no se sienta con terroristas. Entonces, se supone que Israel no negocia con Hamas, también porque Hamas no reconoce el Estado de Israel. Y negociar con el Estado de Israel sería como reconocerlo, como decimos los internacionalistas, de facto. O sea, no de jure, o sea, no hay un tratado que digo, te reconozco como país, pero si estoy negociando contigo, pues te estoy reconociendo como gobierno, aunque no sea con un tratado. Entonces, por eso no negocian o sea, con quien se sientan a arreglar los temas es con la Autoridad Nacional Palestina, que es pues con los que se habían hecho estos tratados con Yitzhak Rabin que no se cumplieron después. Entonces, pues es un tema, ¿no? El tema de Hamas, porque al final sí controla a 2.3 millones de personas, que son los que viven en la Franja de Gaza. En Cisjordania son más, pero no tantos más, creo que son tres o sea, no es tanto más. Y pues eso, no sé si de aquí tengan otra pregunta. No, sí, mil gracias primero por darnos este como contexto. Queremos un poco agradecerte la claridad con la que nos lo estás explicando porque es un tema demasiado complejo y creo que nos queda bastante claro, pero creo que para mí es muy importante, ya dado el contexto, entrar un poco en este tema como de, nada más to recap, como Israel es un estado. Palestina básicamente es parte de Cisjordania y Gaza, y creo que es muy importante para mí y es parte de como que lo que he tratado yo de comunicarle a la gente alrededor de mí en los últimos días. Palestina no es jamás, ¿no? Y yo no sabía hasta ahorita que tú lo mencionaste, que jamás es un partido político, porque yo tengo entendido, y sácame el error, que jamás es un grupo terrorista. Es que es las dos, y es gobierno también. Ok. Es O que sea, eso fue lo hace elegido. súper compleja.
es de las organizaciones más complejas, es complejísima. Es un partido político, pero también es gobierno, pero también es una organización terrorista. Ok, y entonces quiero hacer esta pregunta. O sea, lo que yo tengo entendido es que en los últimos 15 años o más no han vuelto a haber elecciones en Gaza porque No, jamás no no. se quiere ahorita reconocer como un partido político. ¿Es correcto esto? No es porque no se quiera reconocer como partido político, es porque no quiere hacer elecciones, Ok, como una dictadura. ok, Como la misma razón por la que los dictadores no hacen elecciones, porque se quieren quedar en el poder. ok. Y Es entonces, eso, es porque ejercen o sea, eso es una realidad, que sí ejercen opresión hacia los ciudadanos que viven en Gaza, claro, porque pues es como un dictador. claro. Y creo que para entrarle más a esto, me gustaría mucho que me expliques cuál es la diferencia, si estamos hablando de un grupo terrorista, cuál es la diferencia o cuáles son las como similitudes, por ejemplo, de Hamas con Hezbollah. Uf, o sea, son diferentes, pero parecidas. O sea, Hezbollah, por ejemplo, o sea, los dos están financiados por Irán. Ujú, Tienen, pues se podría decir que ideologías parecidas, o sea, como antioccidentalistas, obviamente antisionistas, antisemitas, este, pero no están en la misma zona. ok, Hezbollah está en Líbano y Hamas está en la Franja de Gaza, o sea, no son la misma organización, tienen otros líderes, y pues, ¿qué los diferencia? O sea, jamás, no todo lo que hace, no todos los ataques que hace son terroristas, y eso es bien importante. O sea, como que no necesariamente todos los ataques que ha hecho en la historia han sido ataques terroristas. Lo que pasó el sábado, claramente, es un ataque claro, terrorista. Pero, pues, sí, la diferencia, pues, es que jamás también es un gobierno, Hezbollah no, y pues que están en otro lado, son una diferente organización, que tienen ideología parecida y están fondeadas por la misma gente, sí, ¿y pero pues son otra cosa, cuál es el fin de tanto, o sea, que tienen en común Hezbollah y Hamas como fin, ¿no? De ataque terrorismo. que y son como antioccidentalistas, o sea, odian a Estados Unidos, odian a Israel, este, mm, o sea, esos son los fines, o sea, y Ujú, pues obviamente causar terror, que eso las hace organizaciones terroristas, Correcto, y eso está muy relacionado con la salud mental, que lo podemos ligar ahorita, que correcto. lo que hace que una organización sea terrorista es que el fin de lo que hacen es causar terror. Entonces, por ejemplo, las imágenes que se difundieron de la horribles de tipo una chava israelí en una jeep desnuda, ¿la vieron? ¿Quién creen que manda esas imágenes? Pues no las mandan los israelíes, obviamente, las manda jamás. O sea, ¿por qué? Porque eso querían, que todo el ujú, mundo diga, no mames. O sea, qué miedo. O sea, yo el sábado tenía miedo. Todos teníamos miedo. Nos causó terror colectivo a ujú. todo el mundo, como muchísimo terror. O sea, su objetivo, o sea, y justo me lo preguntaron hoy en otra entrevista en la mañana, o sea, ¿por qué jamás atacó Israel Ujú, sabiendo que le iban a regresar el ataque, ¿no? O sea, masivo. Porque su objetivo no era conseguir algo, su objetivo era causar terror, que lo lograron, demostraron que son una organización súper fuerte, tan fuerte que lograron burlarse de Israel, y ujú. tan fuerte que si lograron burlarse de Israel se pueden burlar de Francia, de España, como han ocurrido ataques terroristas en muchos lugares en Europa. Entonces, ¿qué hicieron? Pues que en Europa se estén volviendo locos. Dicen, ve lo que le hicieron a Israel, la mejor inteligencia del mundo. Nos los van a hacer a nosotros también. O sea, nos los podrían hacer a nosotros Correcto. también. Correcto, y creo que es muy importante lo que dices, ¿no? Que justamente te iba a hacer esta pregunta, o sea, ¿qué denomina a una organización terrorista o qué hace de un acto o de un ataque terrorista, que creo que es lo que nos acabas de mencionar, ¿no? O sea, Ajá, independientemente, que creo que es importante hacer esto y ya me corregirás tú si estoy en lo incorrecto, no depende tanto de si cuántas
víctimas hay o cuántas personas mueren o cuántas personas sobreviven, sino de que el fin del ataque como tal es causar terror en las personas que lo Exacto, sufren y ahora pues el resto del mundo, ¿no? exacto. Aquí fue el resto del mundo. Aquí Correcto. yo se los juro, pero todos los gobiernos occidentales se están muriendo de miedo. Ahora, creo que algo muy importante, que también mencionaste, que es una similitud entre Hamas y Hezbollah, es que están siendo, pues, financiados por un país que a mí no me queda muy claro por qué es tan fuerte, pero es Irán, ¿no? Es Y fuertísimo. ahorita quiero que me expliques, y la otra cosa que quiero que me expliques, nos expliques, perdón, también es, ¿por qué si todos los países, o sea, porque sí es importante geográficamente entender que, por ejemplo, Gaza tiene una frontera con Egipto, ¿no? Si esto Sí. fuera un conflicto del Islam contra el judaísmo hoy, lo que está pasando, ¿por qué Egipto, que es, pues, primo de los árabes, no les abriría la frontera, ¿no? Y creo que mucho va de la mano con el miedo a, saben que meterse con jamás es meterse con Irán. ¿Por qué hay tanto como, así como de pincitas con Irán? Mira, es también complejísimo, o sea, también de que un semestre completo, pero a ver, o sea, ¿cómo es o sea, el mundo musulmán está dividido en como dos grandes ramas del Islam, que son los sunitas y los chiitas. No se caen bien. Y la potencia chiita es Irán y la potencia sunita es Arabia Saudita. Y ahí, geopolíticamente, los internacionalistas le llamamos un balance de poder, como que están equilibrados en números, Okay. ¿no? Como que ustedes son los sunitas y como que no nos llevamos tan bien, ustedes son los chiitas y pues, ¿no? Y son estas dos potencias económicas que tienen muchísima lana por temas de petróleo, son las potencias también militares. Irán pues tiene capacidades nucleares, se supone, o está creando capacidades nucleares. Este, y, o sea, o sea, todo el tiempo están jugando estos balances de poderes entre chiitas y sunitas. Entonces, o sea, como que cada que algo se mueve en ese balance de poder, explota algo. Y eso es lo que pasó ahorita. Como Israel estaba tratando de hacer un tratado de relaciones con Arabia Saudita, eso lo pone en debilidad a Irán. Irán es el principal enemigo de Israel. O sea, es el que más odia a Israel de todos los países, es Irán. Irán no es país árabe, eso también. O sea, Irán es persa. Okay, Es musulmán, pero es persa, no hablan árabe. okay. Entonces, no entra en los países árabes, es como el mundo, le dicen el mundo árabe persa. Este, y entonces, o sea, por eso es como tan complicado mover cualquier cosita que pase aquí. Y algo súper interesante es que jamás no son chiitas. O sea, Irán son chiitas, pero jamás no son chiitas, son sunitas. Okay. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué apoyan a Hamas si son sunitas? Y hay una frase que nos gusta mucho a los internacionalistas que es: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, aquí no les importa Claro. que son sunitas, porque son el enemigo principal de Israel. Entonces, el enemigo principal de Israel, Irán, entonces aquí sí somos muy amigos. Y ahora, el tema de Egipto es bien complicado porque ahorita ya está saliendo que parece que todo se metió por Egipto. Okay. Entonces, que hay gente del gobierno egipcio que Israel tiene tratado de paz con Egipto, o sea, sí, sí se reconocen y platican, y hasta Irán ha sido negociador en varios temas Ujú. de Medio Oriente. Dije Irán, Egipto, Ha sido el perdón. mediador en negociaciones Ajá, entre Israel y Irán. sí, Egipto. Ujú. Egipto ha sido el negociador en muchas ocasiones. Y ahorita ya está saliendo a ver, o sea, ¿cómo entraron las cosas a Gaza? No hay otra explicación más que entraron por Egipto. O sea, y eso tuvieron que haber permitido. O sea, eran muchísimos, imagínense todo lo que aventaron. Y eran de que coches, o sea, muchísimas cosas
que Israel controla la entrada. Entonces parece que Egipto sí estuvo, o sea, no se sabe, ¿no? Obvio no se sabe, pero No, hoy eso no es justo un dato estaba, confirmado. no, o sea, hoy justo estaban diciendo eso, que pues parece que hay gente del gobierno egipcio medio coludida con Hamas y que por eso lograron la entrada, porque sí tienen entrada. Ahora, otro tema complejísimo, complejísimo es entender por qué, o sea, y es una pregunta que a mí me hacen mucho, que es como, a ver, ¿y por qué los palestinos se van a otros países árabes, a otros países musulmanes? Hay muchas explicaciones, pero una que a mí me voló la cabeza es una que es lo que ocurre en Líbano. En Líbano llevan muchísimos palestinos viviendo desde la guerra del 48, o sea, desde que salieron de Israel, hay muchísimos palestinos viviendo en Líbano, que llevan pues desde el 48 viviendo ahí y siguen hoy sin ser ciudadanos libaneses Ok. o sea, como que dices, como llevan ya, ¿cuántos años? Pues muchísimos, o sea, 80 años viviendo en Líbano. Y la explicación es la del gobierno libanés es que si le dan la ciudadanía a los palestinos en Líbano, le estarían quitando un problema a Israel. ¿Me explico? O sea, como que les quitan el problema. Como que ahorita son refugiados. Entonces, hay creo que son 5.6 millones de refugiados palestinos en el mundo. Entonces, ese número es súper potente cuando hablas de pues, todo el tema de Israel, ¿no? Dices, hay 5.6 millones de palestinos refugiados. Y estos o sea, estos que viven en Líbano, siguen viviendo en campos de refugiados hoy, porque es como, no les van a dar la ciudadanía porque es quitarle un problema a Israel, ¿me explicó? O sea, es un tema político y es súper triste, porque llevan años viviendo ahí, son súper libaneses, o sea, ya es la tercera generación, ¿me explicó? Y la tercera generación siguen naciendo como refugiados. Y pues esa es una explicación que a mí me voló la cabeza, o sea, cuando me dijeron eso. Y pues también, o sea, lo que ha pasado y lo que dicen los palestinos es que pues no, o sea, ellos quieren su país, ellos tienen otra identidad. O sea, y algo que sí es real es que tal vez al principio del conflicto no había una identidad palestina tan marcada, pero hoy sí la hay. Hoy hay una identidad palestina muy, muy marcada que se diferencia de los países árabes porque han vivido otra realidad. O sea, la identidad palestina de pues todas estas personas que se salieron de sus casas en el 48 y así, es una historia compartida que también los judíos tienen, ¿no? Pues sí, o sea, una historia de no tener un país y que ya no se identifican con otros países árabes. Ujú. Entonces, quieren su propio país porque dicen, yo no soy iraní, yo no quiero ser iraní, yo no quiero ser iraquí, o sea, yo no quiero ser sirio, o sea, Siria ya quién sabe qué es, ahí un campo minado. Este, pero entonces, sí hoy los palestinos tienen una identidad distinta a los otros musulmanes. Son Ahora, quiero, palestinos. quiero hacerte una pregunta un poco más dentro de, pues, creo que tiene que ver más como con la lucha emocional o con todo lo que hemos visto que está pasando en las redes sociales, de que hay personas que pues están muy como, bueno, pues yo estoy con Israel y hay muchísimo el hashtag, ¿no? Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine. Y creo yo que hay mucha confusión sobre todo esto y qué significa apoyar. No, ahora estás hablando del desplazamiento de ciertas de la población palestina en 1948 y continúan, ¿no? Como dices, en Cisjordania con ahora el gobierno de Netanyahu. O sea, no estamos para nada diciendo que eso no está sucediendo porque sí hay un desplazamiento de hogares y de familias palestinas, ¿no? Que han sufrido a raíz de todos estos conflictos y todos estos problemas. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿puedo ser pro un Estado palestino y al mismo tiempo no apoyar a Hamas? Porque creo que esa es una de las preguntas que han surgido mucho últimamente, ¿no? Totalmente, o sea, yo creo que o sea, cuesta mucho trabajo a muchas personas condenar lo que hizo Hamas porque sienten que si condenan lo que hizo Hamas están aprobando la ocupación israelí o el Correcto. bloqueo en Gaza. El bloqueo en Gaza, que es muy criticado, ¿no? O sea, está que tiene una muralla, ya sabes. Este, pero a ver, o sea, para nada, o sea, yo creo que puede ser pro-Palestina y al mismo tiempo condenar lo que hizo Hamas, porque no es lo mismo. No, o sea, Hamas no representa a toda la causa palestina, sí representa a algunos, ¿no? Pero no a toda la causa palestina, o sea, para nada. Y, y también es una otra contradicción que parece que es contradictoria, pero no la es porque yo soy esa persona,
que puede ser sionista, o sea, sionista, lo que significa el sionismo es pues el creer que los judíos tienen que tener un Estado. Puede ser sionista y al mismo tiempo ser pro-Palestina. O sea, yo creo en la solución de dos estados, o sea, pero también creo en el derecho de Israel a existir. ¿Me explico? O sea, creo que los palestinos tienen que tener un Estado. Claro, creo que lo tienen que tener. Como también creo que los judíos tienen que tener un Estado. Y no es contradictorio, ¿me explico? Va a haber gente que te va a decir que es contradictorio porque, pues, o sea, ¿dónde es Palestina? Ahí, ¿no? Entonces pueden existir los dos juntos. Yo espero que sí. O sea, yo espero que algún día se llegue a eso, ¿no? O sea, que se llegue pues a la solución de dos estados. Pero han habido situaciones en la historia en donde se han propuesto esta solución, ¿no? Sí, Sí se ha tratado. sí, sí, pero hay muchos temas en los que no se ponen bien de acuerdo. Jerusalén es un tema complejísimo, pero nadie se pone de acuerdo de quién tiene que ser Jerusalén. Y por eso tanto problema cuando la embajada de Estados Unidos se pasó a Jerusalén, o sea, grave. Todo el problema. No se ponen de acuerdo de cuáles son las fronteras, no se po- o sea, No han ese llegado es a el la tema, o sea, que solución. no se han puesto, o sea, no han llegado a una solución definitiva, o sea, como que medio llegan a tiempos donde medio están bien, ya sabes. O sea, yo creo que por lo menos en el corto mediano plazo, o sea, la solución es pues paz y mantener el status quo como no sé, es bien, o sea, la verdad es que es bien complejo como todo ese Creo tema. O sea, yo que no he escuchado a nadie que sepa que va a pasar. ¿Me explico? no. No, Creo que pues no. más hoy en este momento de la vida, no sé qué día es hoy, creo que es 10 de octubre. 12. 12, 12 de 12. octubre, ya no sé ni qué día es. Es un día en donde hay mucha incertidumbre y mucho de esa incertidumbre es lo que queremos abarcar en esta entrevista. Creo que más que entrarle a detalle, que te lo agradecemos muchísimo por el contexto, es importantísimo entender que hoy, y a mí me costó mucho trabajo entenderlo y cuando lo entendí, pues me dio terror, pero mínimo lo entendí. este, es entender que esta guerra es una guerra de Israel contra Hamas, que es un grupo hoy reconocido como terrorista, patrocinado por Irán, que de cierta manera se puede decir que es un segmento, si lo vemos como que muy zoom out, es un segmento de la guerra con Israel-Irán, ¿correcto? Creo que sí es importante entender que los motivos por los cuales Hamas está atacando es, pues uno para generar terror, porque son un grupo terrorista, pero algo muy importante es, como bien dijo Dalia, que en estos meses, yo no tengo idea y tú nos vas a explicar, pero en estas épocas se iba a firmar un tratado de paz con Arabia Saudita. ¿Y por qué es importante? Porque Arabia Saudita está contemplado en los próximos 10 años a volverse una de las 5 potencias mundiales, ¿no? Y ya nos explicó con Dalia un poco el contexto de por qué es tan fuerte Arabia Saudita. Lo muy importante es que esto fue estratégicamente hecho para que ese tratado, de cierta manera, no sea firmado, ¿no? Ujú. Y eso es Sí, importante. y o sea, tiene que ver con lo que expliqué del balance Ujú. entre chiitas y sunitas. Correcto. Tiene que ver con eso. Ujú. Tiene que ver con eso. Es un poco Irán tratando de no perder también, si me equivoco, me corriges, su fuerza y mantener Ujú. este equilibrio del cual Dalia habló. Y por otra parte, pues para darles un poco más de contexto, esto lo aprendí yo hoy, más del 50% de la población de Arabia Saudita es menor a 30 años y quieren firmar la paz con Israel por temas de negocios y por temas de De tecnología. Les tecnología. conviene a Ujú. los dos lados firmar este tratado de paz, ¿no? Y es Sí. importante explicar eso también, yo no lo sabía. Y entonces, me gustaría a mí, Dalia, preguntarte a ti, con todo esto que hablamos de el conflicto, con todo esto que hablamos de los intereses, ¿cuál es la mejor manera de abordar estas semanas
nuestras redes sociales. ¿A qué fuentes tenemos que recurrir nosotros para realmente cuidar de nuestra salud mental, pero al mismo tiempo mantenernos informados? Claro. Pues mira, o sea, primero, también creo que si nos sentimos abrumados está bien dejar las redes sociales. Este, o sea, o sea, ya, no tenemos que entrarnos de todo. La verdad, no tenemos que saber exacto cuántos bombardearon. Ya sabes, o está bien no querer saber a detalle todo, ya sabes, y está bien cerrar 2 días tu Instagram si quieres. O sea, no va a pasar nada. O sea, eso primero. Segundo, o sea, creo que hay que fijarse mucho de dónde viene la información, o sea, comprobar 2 veces de dónde viene. O sea, luego como que la postea una cuenta en Instagram que ni sabes quién la hizo, ya sabes. O sea, hay fuentes pues que son pues, oficiales, fuentes oficiales, se podría decir. O sea, creo que hay tipos de cuentas que son confiables. O sea, las primeras son como estas fuentes oficiales, o sea, como de periódicos. Ojo, los periódicos tienen un tinte, pero no mienten, o sea, hay periódicos que sí, no, pero en general los periódicos dicen la verdad con matices, escogen cómo decirla, qué dicen, ¿no? Pero es información verídica, o sea, puedes confiar en el Universal, puedes confiar en el Economista, en el Financiero, en el Reforma, ¿me explico? Claro que tienen una postura. O puedes confiar también en The New York Times, en Al Jazeera. O sea, Al Jazeera es este periódico que es el que tiene más tinte pro-Palestina, Ujú. eh, que hacen o sea, una excelente labor para poner ese lado, pero tiene un tinte súper anti-israelí, súper. O sea, se nota, pero, o sea, con 2 posts que leas de Al Jazeera, se nota. O sea, lo que yo también hago es Sí, que yo leo los dos. O sea, yo eso, me meto a leer The Jerusalem Post, pero también me meto a leer Al Jazeera. correcto. Eso, eso es tener una madurez como, o sea, poder leer el otro lado. Es, Correcto. es, es entender el otro lado, ¿no? También. Y justo Eso es bien importante. creo que justo le acabas de dar al blanco, que creo que es muy importante mencionar. Creo que hay momentos como la guerra de Ucrania en donde era importante tomar una postura de Ucrania o Rusia, la que sea que hayan escogido, pero o sea, le podías ir a un lado o al otro, ¿no? Te podías empatizar más con un lado que con el otro. Y creo que en esta situación, en esta guerra en específico, no se trata de empatizar más con el civil israelí o con el civil palestino. Creo que se trata más de empatizar con la gente en general que está luchando a favor de la humanidad y la gente que está atacando en contra del terror, ¿no? Y creo que Total. hoy, si algo sí podemos pedir nosotros, a nuestro círculo inmediato, a nuestros seguidores, a ti escucha que nos estás escuchando a lo mejor por primera vez, es nada más que concienticemos y nos unamos todos a favor de la humanidad y no a favor del terror, ¿no? Y no Sí, dejemos que justo el Jerusalem Post, el que tú mencionaste a favor de Palestina, el I-24 News, lo que ustedes quieran, se metan en nuestra psique de tal manera, porque a mí me ha pasado y a todos nos puede pasar, somos humanos, de tal manera que nos nublen con temas religiosos o políticos de realmente lo que está pasando ahorita, que es una guerra de terrorismo, ¿no? Y ujú. entonces como humanidad creo que tenemos que tomar ese stand de yo estoy a favor de la paz y la humanidad y no del terror y el miedo y la muerte. Y yo creo que hay algo en Correcto. donde sí tenemos que tomar partido, y no digo de un lado o del otro, pero sí, o sea, cualquier matanza como la que vimos el sábado de civiles, esa todo el mundo debería de estar de acuerdo. O sea, yo no puedo Completamente. entender todavía cómo hay gente que sigue justificando lo que pasó el sábado. O sea, Correcto. no, para mí que no, en eso sí no hay justificación alguna. A ver, Ah, ya si te quieres meter al derecho de los palestinos de tener un Estado y que si Israel es un Estado legítimo, ¿no? Ahí sí no, ahí sí tenemos que hablar de las víctimas, ¿no? Pero es que justo eso, el enfoque
es erróneo de toda la gente. Porque el enfoque no tiene que ser que si Hamas, que si Netanyahu, que si los políticos. El enfoque son las víctimas. O sea, ellos son los que, ahí tiene que ir nuestro enfoque. Y ahí sí tenemos que tomar una postura. De los dos lados, ¿no? O sea, la postura es no a la matanza indiscriminada de civiles. No, de ninguno de los dos Correcto. lados. De De nadie. ¿Me ninguno de los dos explico? lados. Y eso creo que es lo más importante. Creo que eso es lo más importante, o por lo menos lo que nosotros podemos comunicar, ¿no? Porque ese es el tipo de plataforma que tenemos, porque es el tipo de plataforma que utilizamos y porque eso es en lo que realmente nosotras creemos y vivimos y hacemos, que es, no estamos hablando de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, como bien dices, con quién se queda con qué pedacito de qué pasto, ¿no? Ni quién llegó primero a la fiesta, porque no importa. De lo que sí estamos hablando es que realmente tenemos que empezar a reconectar con esta parte empática de nosotros y poder empezar a cuestionarnos un poco también como por qué los que sí nos estamos sintiendo a lo mejor con esta necesidad de justificar lo que sucedió el sábado o de no entender que esto fue una situación de terror, quizás empezar a preguntarnos un poco por qué estamos teniendo esta necesidad de justificar actos de terrorismo, ¿no? ¿Por qué no nos parece atroz o por qué no nos parece ridículo para un lado, para el otro y pase en cualquier otra situación externa a la que estamos hablando en este momento? Sí. O sea, viene de lo mismo, o sea, que es un conflicto que es bien polarizante. Entonces, nos cuesta mucho trabajo empatizar con el otro. Correcto. Y eso es el error más grande que tiene este conflicto. O sea, si los líderes de los dos lados lograran empatizar con el otro mundo tendríamos. Pero es que no nos, ambos lados crecieron con un odio, o sea, al otro, y eso es lo que es bien triste. No digo que todos, ¿eh? No, para nada, para nada. O sea, para nada digo que todos, ¿no? O sea, en Israel hay muchísima gente de izquierda que, que tiene otra visión distinta al gobierno de Netanyahu. Que es como Hay gente muy padre. Ajá, creo que es es como en muy todos importante. lados. Exacto, o sea, creo que es muy importante hacer, como que creo que proximity brings caring, ¿no? Y decir que todo Israel está con el gobierno que tiene es como decir que todo México está con el gobierno que tenemos o que todo Exacto. Colombia está con el gobierno que tiene o Francia o cualquier país en donde tú vivas. Creo que tienes amigos que están con el gobierno que tenemos y otros que no. Pero, por ejemplo, yo vivo en México y ayer vi un post que a mí se me hizo poderosísimo, que es de Saskia Niño de Rivera, que decía que básicamente pensar que jamás representa a Palestina es lo mismo que pensar que el cartel de Jalisco Nueva Generación representa a México, ¿no? Y llévalo a Colombia, y llévalo a Venezuela, y llévalo a todas partes. Todos tenemos un grupo así que no nos representa. Y entonces no dejemos, y lo quiero volver a repetir, no dejemos que los headlines, que las imágenes, que los comentarios que vemos en las redes sociales contaminen tanto nuestro mundo interior que empezamos a sentir odio o la necesidad de volverlo algo religioso o político, ¿no? Al final del día esto es una guerra que los políticos ya se están encargando de lo suyo. Nosotros como humanos, por favor, encarguémonos de unirnos a favor de la vida, de ser 0% intolerantes ante matanzas de vidas inocentes, ante, no sé, degollaciones de bebés, no es humano, no hay justificación y partamos desde ahí, ¿no? Y creo que mucho los invito a que si van a posten a favor de las personas que están luchando por proteger las vidas inocentes y no de causar terror. Y ese es mínimo el mío, mi llamado ante ustedes, como de realmente nada más es eso. Hay que protegernos como humanos, hay que unirnos como humanos, y yo sí creo que la paz es el rezo de todos los días. Sí, creo que yo estoy en una organización bien bonita en México que es feminista para impulsar a las mujeres en la política y nos dieron una plática bien padre de cómo hacer la política. Estamos acostumbrados a hacer la política como desde el enfrentamiento, ya sabes, cómo hacer política de otras formas, hacer la política desde el cariño, hacer política desde el amor, desde la comprensión, desde la empatía, que en general es como que
los líderes del mundo no hacen política de esa forma. Y creo que o sea, podemos hablar de este conflicto desde la empatía, desde, desde la paz, ¿no? Y no hablarlo desde, hay odio, es que hay un odio, y el odio ustedes saben mejor que yo, ¿no? Pero el odio es muy dañino para la cabeza. O sea, el Correcto, odiar a las personas es, correcto. y creo que hay otras formas o sea, creo que hay muchas formas de hablar de este conflicto y creo que se puede hablar desde el lado, desde un llamado hacia la paz y no hacia la guerra. Correcto, Claro, y correcto. Y el de llama, validación, como dices, de validación y empatía, o sea, porque finalmente eso es a lo que vinimos el día de hoy, ¿no? No estamos diciendo si tú, mientras no se trate de justificar actos que dañan la vida de personas inocentes, estamos hablando de que se puede tener una postura distinta y podemos escucharnos y entendernos porque esa es la capacidad que se nos dio como seres humanos. O sea, por eso nos diferenciamos nosotros de los animales, ¿no? O sea, porque podemos tener esa capacidad de empatizar y de ponernos en los zapatos de la otra persona y poder tener estas conversaciones desde otro lugar, que no tienen que venir desde esta emoción tan horrorosa que es el odio, porque el odio solo crea más odio, ¿no? Sí. No hay una salida de este círculo vicioso y como el odio crea más odio, el único llamado que estamos haciendo aquí es, aquí hay un poco de información, el que tenga más dudas puede acercarse con nosotras, puede acercarse con Dalia, puede preguntarnos dónde pueden acudir a buscar información que, como Dalia bien dijo, informe hacia cualquiera de las dos tintes o opiniones o discursos que hay dentro de esta conversación en la parte política. Y por otro lado, pues también invitarlos a todos a que si están sintiéndose que las emociones los desbordan, que el odio los desborda, que no sabemos qué hacer, uno, como Dalia lo dijo y lo voy a repetir, se vale borrar las redes sociales. Dos, también se vale tener cuidado de qué es lo que estamos viendo y compartiendo y remandando. Estamos provocando más odio, estamos provocando amor, estamos provocando empatía. Eso empieza con nosotros y que nuestro DM siempre está abierto para ofrecerles apoyo, ya seamos nosotras o algún otro profesional de la salud que pueda apoyarlos con pero yo esta quiero situación. hacer una aclaración. Nuestro DM siempre ha estado y siempre va a estar abierto para todos ustedes, pero para mensajes de pedir ayuda, para mensajes de amor, para mensajes que suman, porque desde que subimos un post, también nos han llegado mensajes de insultos. Entonces, para esos mensajes ni los vamos a leer, ni los vamos a contestar, no nos interesa. Y no seas esa persona, por favor. Si me vas a mandar un mensaje con un artículo que me va a sumar y me va a abrir los ojos, bienvenido sea, pero no nos mandes mensajes insultándonos porque no los vamos a ver. No somos pro odio, somos pro amor, somos pro vida. Nuestro stand está más que claro, pero al final del día esto es un llamado al amor, ¿no? Y un llamado a la unión. ¿Hay algo más que quisieras compartir con nosotros el día de hoy, Dalia? No, ya, creo que dijeron todo. Gracias por la Ok, invitación. maravilloso. Y Pero no te vas, mi reina, no te vas. Sin No te contestar la vas porque hay pregunta, una pregunta. sin contestar la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, independientemente del tema que estemos tratando el día de hoy. ándale, ¿cuál? Así que, mi queridísima Dalia, ¿qué es salud mental para ti? ¡Ah! Oh my God. Esa no te la veías venir. No me la veía venir. Salud mental, para mí es como tener estos momentos que a mí me dan mucho, o sea, momentos como para mí, como sola, que me dan mucha paz. O sea, mi momento como más especial del día es como levantarme temprano y ir a hacer ejercicio y despejarme. O sea, en mi clase no pensé en nada. Los martes voy a bailar justo, o sea, yo era ex bailarina y los martes justo tomo clase de baile. O sea, eso, mi trabajo en general es bien feo. O sea, vemos temas, pues, la política es dura. No vemos temas bonitos. Me gustaría a veces ser como diseñadora y así, pero son temas, es muy cansado la política. Y pues sí, o sea, como estos momentos pues, míos de ir a hacer ejercicio, de regresar, echarme mi cafecito en la mañana. O sea, mi mañana para mí es sagrada. Eso para mí es salud mental. Y también estar con mis amigas de salud mental, con la gente que quiero, con mi familia. Y no hablar de mi trabajo, que, o sea, yo todo el día estoy en eso. Y como el momento en el que me separo de eso es
mi momento de salud mental. Muchísimas gracias, Dalia, por rifarte, por explicarnos de una manera tan clara y tan breve un conflicto que nos podría haber tomado años Años. sí, literal años. Te lo agradecemos infinitamente que te hayas puesto vulnerable, que hayas informado con nosotros y que lo hayas hecho desde un lugar de tanto amor y con este llamado de tanta paz. A ti, escucha, gracias por escucharnos, gracias por abrir tu corazón y por recibir esta información. Si necesitas algo, nuevamente, aquí estamos para ti. Esto lo hacemos con el corazón en la mano y aquí estamos para todos. Les mandamos mucho amor.